Buenas tardes a todos. Perdonad por el retraso, pero todas las cuestiones técnicas. ¿Se escucha en casa? Vale. Menos mal que entre Rocío y algunos por ahí más estáis siempre al quite de las preguntas. Bien. Buenas tardes. Esas buenas tardes para los que están aquí, ¿eh? Aquí hay uno que es sevillista, viene del Sevilla. ¿Quiere que te lo ponga en la cámara? No, yo es que ya tiene, simplemente con eso ya tiene un par de puntos más. O sea... Bien. Vamos a realizar la parte del análisis de conglomerado, el ejercicio. Y entonces, bueno, voy a compartir cámara. Hay cámara, esto de aquí. Aplicación pantalla, seleccionar pantalla completa. Vamos a permitir. Y docencia, clase, la matemática de M3. Bien, y vamos a ir directamente a la hoja. No lo tengo yo aquí. No, este no es. Aquí, este. Pero lo voy a abrir con, por ejemplo, con el Google Chrome. Bien. Se está viendo en casa la presentación de los ejercicios de la hoja 5. ¿Nadie contesta? Bueno. Están contestando, pero no funciona. No nos enteramos, ¿verdad? Eso quiere decir que este micrófono, pues no lo sé. ¿Puede abrir alguien su micrófono y hablar? Por favor, por ejemplo... que tengo el volumen quitado. Vale. Joder, ahora sí. Venga, ya podéis cerrar el micrófono. ¿Se escucha, no? Bien. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? ¿No? Pero has escuchado Bueno. Ahora, esperemos que... ¿Escucháis bien en casa? ¿Ahora sin eco, Francisco? Sí, venga, perfecto. Bien, y además se escucha así en un momento determinado. ¿Ustedes creéis que estaba antes quitado y ahora cuando le he dado volumen estaba excesivamente alto? Muy bien. Dice... Venga, vamos a ver. Se considera el fichero leche.sab con el que hemos trabajado en el ámbito, en teoría, lo hemos presentado, que contiene la composición de la leche materna para un conjunto de mamíferos. ¿De acuerdo? Bien. Como el fichero, hay que leer y resumir numéricamente, bueno, como el fichero es .sab, es decir, que está en formato SPSS, la orden de lectura es esta y es para dar esa orden de lectura
hay que mirarlo, hay que cargar la librería por ahí, porque si no, no funciona. Es una función, el READ SPSS es una función de esa librería. Aquí vemos cómo, mirad, yo siempre digo que tengamos cuidado en qué es lo que estamos, el conjunto de datos. Yo siempre hago algo, es decir, o veo la cabecera o hago el resumen, para comprobar que estoy leyendo bien los datos, que eso siempre hay que tener cuidado. Mirad, tengo 5 variables. Una variable que es el animal, texto, y después la composición de 4 variables, del agua, de proteína, grasa y lactosa. Bien. Yo quiero que este nombre sea la etiqueta del caso. No que sea una variable, sino quitarla como variable, pero que sea la etiqueta del caso, el nombre del caso, por llamarlo de alguna manera. Y entonces, mirad, procedo de esta forma. Le digo, el nombre de las filas es esa variable. Y ahora quíteme esa variable. Cuando le digo que describa ahora mamífero, mirad, me saca 4 variables y esta columna que aquí aparece es la columna de etiqueta de caso. Ya solo tengo 4 variables en el conjunto de datos. ¿De acuerdo? Sigamos. Bueno, pues aquí tengo un summary, el resumen. Dice, identificar pares que presenten una correlación positiva. Bueno, pues una forma de verlo es a través de este plot y de la matriz de correlaciones. ¿Esto por qué se hace? Hombre, un poco para ver, por ejemplo, cuando estoy haciendo un análisis clúster, al tener una relación tan fuerte entre, por ejemplo, la grasa y el agua, aunque sea negativa, pues eso está indicando que es muy redundante la información que me da una y otra. Y entonces a lo mejor podríamos optar por quitar una de esas dos y hacer el análisis de conglomerado con las otras 3, por ejemplo, ¿no? Es una opción que se puede hacer, ¿no? Pero no obstante, vamos a seguir trabajando con todas, ¿no? Dice que con la función hclass aplicar el análisis de conglomerado. Un análisis de conglomerado jerárquico, aglomerativo, es decir, que vaya creciendo, todos empiezan con todos y cada uno de los casos en un único, en cada uno en su grupo. Un grupo son, si tengo 10 casos, son 10 grupos formados por un único elemento cada uno de ellos, y vamos uniendo. Me dice que utilice la matriz de distancias euclidia, es decir, que utilice el método de aglomeración, el método completo, o lo que es lo mismo, el método del vecino más lejano. Es decir, que cuando yo vaya a recalcular las distancias entre 2 grupos, pues la distancia entre 2 grupos se determina como la máxima distancia entre un individuo de un grupo y un individuo del otro grupo. ¿De acuerdo? Es decir, los vecinos más lejanos. Eso es más o menos intuitivamente. Claro, la función hclass trabaja sobre distancia. Luego, en primer lugar, tengo que calcular la matriz de distancia. Reitero un poco lo que comentábamos antes. Si en mamíferos, el conjunto de datos mamíferos no lo hubiéramos quitado, la variable etiqueta, aquí me daría error, porque estoy diciendo que me calcule la distancia euclidia de mamíferos cuando tengo una variable que es una variable tipo, no es numérica, es etiqueta. Etiqueta, es de carácter, ¿de acuerdo? Por eso aquí hay que meter solo y exclusivamente o bien un conjunto de datos numérico, todo numérico, o bien seleccionar aquellas columnas correspondientes a las variables numéricas, es otra opción, ¿no? Bien, sigamos. Aquí tenemos las distancias. Bien, la hclass coge una matriz de distancia
y aplica análisis de conglomerado jerárquico aglomerativo. Y lo va haciendo a través de distintos métodos. El método de unión completa, el método del vecino más cercano, el método de la unión media, todos estos métodos que aquí quedan recogidos. No obstante, esto mismo que ya tenéis en las transparencias de teoría, pues aquí está un poco recogida como ayuda, ¿no? Pero que en definitiva esto ya lo vimos en teoría. Por eso no me paro a estas expresiones. Bien, luego le doy esta orden. Mirad, le voy a llamar Conglo, pero le podemos llamar Sevilla Fútbol Club, ¿vale? Es decir, sin problema ninguno. Pero le vamos... y le decimos cuál es la matriz de distancia y el método. Hay más posibilidades, ¿no? Si le dais esta orden que aquí tengo... ¿dónde está? Aquí no lo he hecho. Aquí. Si le damos esta orden, nos va a salir en el cuadro de ayuda, nos va a salir todas las posibilidades que tiene la función hclass, ¿de acuerdo? Para determinar cuál es el método, cuál es la distancia, puede ser euclidia, puede ser también distancia de Manhattan, todas las opciones que me ofrece. Bien, crea un objeto que hemos llamado Conglo y ese objeto me dice que es de la clase hclass, es decir, que está creado por la función hclass, y dentro de ese objeto hay estas opciones. No obstante, vamos a estar, guarda toda esa información. Vamos a ir poco a poco extrayendo un poco qué hay dentro de cada uno de esos aspectos. En primer lugar, con el plot, dándole plot Conglo, ya sale todo, ¿vale? No obstante, ya lo hemos decorado un poco, pero sale el dendrograma. El dendrograma, mirad, esto lo he puesto 0.8 para que la letra sea un poco más pequeña y porque es que si no, no cabe todo y no salía del todo bien. Le estoy diciendo cuáles son las etiquetas que quiero. Le estoy diciendo que el título le ponga dendrograma, si no es que sale en inglés. Le digo aquí en el eje X cuál es el método para tener esa información, no obstante en XLab, ¿no? No obstante le puedo escribir lo que yo quiera. Lo mismo para y es la etiqueta del eje y que me lo pinte en azul, ¿vale? Bueno, pues mirad, aquí están las uniones. Este es el dendrograma. Podéis observar que, hombre, así a bote pronto tengo la foca y el delfín por un lado. Aquí también puedo tener un grupo, ballena, reno, ciervo, perro, rata, conejo. Aquí otro grupo grande que también se puede dividir en dos. Es decir, ¿vale? ¿Dónde cortamos? Pues ya vamos viendo. Vamos a seguir con con lo que tiene el objeto. Mirad, si os acordáis de los nombres, que eran estos, vamos a ver lo que saca el objeto, que esto lo he montado en una matriz para verla, la información que me da. Mirad, esto quiere decir que es lo siguiente. En el primer paso, cada vez que tengáis un signo menos, es caso. Un caso. En el primer paso se unen el caso 2 y el caso 9. El caso 2 es el burro y el 9 es el 7, 8, el mulo. A una distancia de 0,91. Esto es una distancia transformada, porque la distancia entre el burro y el mulo, vamos a verlo. Entre el burro y el mulo, ¿dónde está burro y el mulo?
No, sí, pues no la transforma, la tenemos tal y como. Es que hay a veces, cuando las distancias son muy dispares, para que le quepa en un dendrograma y no tenga, me explico. Mirad, vamos a suponer que yo empiezo a unirme en 10 y las últimas uniones se me hacen en 1000. ¿Qué altura debe tener? Y para verlo, ¿qué altura debe tener el dendrograma? Horrible, ¿verdad? Con lo cual, ¿qué tengo que hacer? Pues lo que hace es reescalarla, ¿vale? Es decir, hace una transformación, fundamentalmente, creo que utiliza una transformación logarítmica para que el dendrograma quede bien, ¿de acuerdo? No es otro motivo. Bien, aquí me está diciendo, por tanto, a la distancia en la que se unen. En el siguiente paso se unen el 7 y el 13. El 7 es la oveja y el 13 el zorro. En el siguiente paso se unen el 8 y el 16. El 8 es el reno y el 16 es 13, 14, 15, el ciervo. ¿De acuerdo? En el siguiente paso se unen el 11 y el 15. El 11 es el camello y el 15 es la llama. En el siguiente paso se une el 1, que es el caballo, y, este número no es negativo, es positivo. Vamos, negativo, no tiene el carácter menos delante. ¿Qué quiere decir? Que el caso 1, caballo, se une al grupo que se ha formado en el paso 1. Es decir, que si os acordáis era el del burro y el mulo. Luego, en el paso 5 se han unido el burro y el mulo al caballo. ¿De acuerdo? Eso es lo que me está diciendo. En el paso 6 tengo -4, es decir, la cebra, que se une a lo que se había unido en el paso 4. En el paso 4 era el 11 y el 15. El 11 era el camello y el 15 la llama. Pues tengo camello, llama y cebra. Y así voy sucesivamente hasta que se unen todos. ¿De acuerdo? Esta es la lectura de este dendrograma. ¿Vale? Bien. Dice, a partir de los resultados del apartado anterior, establecer como una partición en 3 conglomerados. Calcular los centroides o los puntos medios. Como un conglomerado no es ni más ni menos, vamos, un dendrograma no es ni más ni menos que una especie de un árbol, pues con la orden corta el árbol. ¿Dónde? Entre grupos. Lo hace. Voy a llamarle clúster, pero que le podéis llamar betis, ¿vale? Lo digo para que no se enfaden algunos. Betis. Le podemos llamar como queramos, y ahora le puedo decir, deme usted la tabla del betis. Y esta es lo que me saca. En el grupo 1 tengo 14, en el grupo 2 tengo 6, en el grupo 3 tengo 2. ¿Qué corte estoy haciendo? Pues más o menos lo vamos a ver. Tengo un grupo que es foca y delfín, que es el que va a etiquetar con el caso 3. Tengo otro grupo que es este, y este es desde el gato hasta el mulo. Y tengo otro grupo que es este. Ballena, reno, ciervo, perro, rata, conejo. ¿De acuerdo? Bien. Si ahora quiero dividir, divido. ¿Cómo divido? Con split. Y le digo, mire usted, divida, rompa el conjunto de datos mamíferos, pero en función del clúster. Clúster es lo que habíamos llamado obetis, ¿de acuerdo? Y entonces me dice, bien, primer grupo, el formado por el caballo hasta el gato. Segundo grupo,
ballena, rata, reno. Tercer grupo, foca, delfín. Lo que habíamos visto antes. Pero esto es capaz de hacerlo. Y me lo monta en un listado que tiene 3 componentes. Cada componente tiene un subconjunto de datos. ¿De acuerdo? Venga, alguien me está preguntando. 14, 6 y 2 ha dicho que son el número de elementos que va a formar cada clúster, ¿no? Sí, el número de elementos que forma, el número de elementos que forma cada grupo. Tengo un grupo con 14, otro grupo con 6 y otro grupo con 2. ¿Vale? Sigamos. Vamos a dar un poquito de más voz porque... Vamos a ver. Bien. Ahora, esto mismo que ya hace la orden split, también se puede hacer así. Mire usted. Para mamíferos, en función del valor de la variable o del grupo, clúster, haga usted esta función. ¿Y esta función qué es? Coja un elemento y deme ese elemento. Eso es lo que me está diciendo. ¿Vale? F de x igual a x. ¿No? Esa es la función. Y entonces coja mamíferos, pero dentro de cada grupo me lo da. Y esto proporciona esto. Como veis, es totalmente similar. Son 2 formas de obtener lo mismo. Calcular los centroides. Pues, voy a calcular los centros. Quiero formar el conjunto de mamíferos, pero por clúster, es decir, aquí tendríamos que decir por Betis, quizá no tenía que haberle puesto nombre clúster, sino tenía que haber puesto un nombre tonto, para que entendáis que ese clúster es un nombre, el nombre que nosotros estamos utilizando, no es parte de una orden, ¿vale? Bien. Cosa que, por ejemplo, colmean, sí, porque esto es media por columna. Esto sí es un término específico de R. Este clúster no es término específico de R. Bien, pues yo le doy a centros y mirad lo que me sale. Los niveles medios del agua, de la proteína, de la grasa y de la lactosa para cada uno de los grupos. El centroide de cada grupo. ¿Ok? Sigamos. Esto también se puede obtener así. Lo digo, si tenéis con el split, también se puede obtener así. Y tendríamos esto como una matriz. Otra forma de hacerlo. ¿Cuál de ellas es la mejor? Da exactamente igual. Bien, si yo ahora voy a pintar, voy a pintar por donde he cortado, por donde hemos montado los grupos. Lo puedo hacer a mano y entonces quedaría un poco así, ¿vale? ¿Veis? Vamos, que he hecho lo mismo, solamente que he pintado estas 3 líneas. He puesto h igual a 20, podría haber puesto h igual casi a 30, pero a lo mejor se me salía aquí, es cortar por aquí. Cuando yo corto por aquí, mirad, el número de grupos que me sale es tantas como líneas rompa o corte. Aquí, aquí y aquí, 3 grupos. Bien, no obstante, esto hay una forma de hacerlo mucho más cómodo, más elegante, más bonito, y basta con esta orden. Le decimos a qué altura queremos cortar y corta aproximadamente. La altura lo determina aproximadamente. Vamos, aproximadamente no. Donde pinta el rectángulo es aproximadamente, pero corta en el número de grupos que corresponda. ¿Vale? Aquí lo tenéis. Los 3 grupos. ¿Qué variable presenta mayor variabilidad? Pues las variables que presentan mayor variabilidad, vamos a ver. Yo ya tengo 3 grupos. Pues para presentar mayor variabilidad, si os acordáis, eso se hacía a través del test de análisis de la variante. Vamos,
La cuestión que me están preguntando es, ¿cuál es vamos a ver, ¿cuáles las variables, cuánto discriminan las variables? ¿Cuánto de distintas son las variables entre los grupos? Y entonces, ¿eso cómo se hace? Pues eso se hace, si os acordáis, a través de un análisis de la varianza univariante, una ANOVA. Test de igualdad, en este caso, como tengo 3 grupos, test de igualdad de tres medias. El test de igualdad de 3 medias. El mus1 igual a mus2 igual a mus3. Eso se hace, era un ANOVA, o un modelo LM, modelo lineal, y lo hago del agua frente al factor para este conjunto de datos. Si os acordáis, ese modelo daba... ¿sí? Entra y la mira, pero aquí yo no veo nada, ¿eh? No veo nada. No. Pregúntalo en... venga, hasta ahora. Aquí no hay gafas de sol. Es que una gafa de sol. No. Bueno, sigamos. Como veis, esto, si os acordáis, esto daba descomponía, mira, con esta orden lo podemos ver. Esto es de modelos lineales, ¿eh? Esto es de la asignatura de modelos lineales. Con esta orden podemos ver, si os acordáis, la clásica tabla ANOVA, donde me aparecía la suma de cuadrados entre los grupos, la suma de cuadrados dentro de los grupos, cada uno con su grado de libertad, y me daba el estadístico F de Nedecorp, que era para testar la igualdad, como hipótesis nula, la igualdad de medias frente a... no todas las medias son iguales. Ese estadístico tiene asociado un p-valor. Ese p-valor en este caso es 0. ¿Qué quiere decir? Que las medias de la variable agua son distintas entre los 3 grupos. Yo no sé si es el grupo 1 y el grupo 2, o son las 3 distintas, o el grupo 1 es igual al grupo 2, pero distinto al grupo 3. Son distintas. ¿De acuerdo? Eso es el test de análisis de la varianza de un factor para una variable, univariante para una variable. Bien, pues, a mí, si me preguntan me están preguntando cuáles son las dos variables que tienen más, que más discriminan, que más distintos, más discrepan entre los grupos. Pues, por ejemplo, pues sería que el que tenga mayor estadístico F o mayor o menor p-valor. Pero, por ejemplo, como esto lo podemos salvar, que es el F estadístico, pues voy a calcular el F estadístico no solamente del modelo del agua, sino de todas. Para el agua, para la grasa, para la proteína. Y aquí lo estamos haciendo. Se aplica a mamíferos por columnas esta función. Y me da el estadístico. Y mirad lo que me reporta. Me reporta el estadístico, el F de Nedecorp del agua. Aquí está, ¿lo veis? Que coincide. El de la proteína, el de la grasa y el de la lactosa. ¿Cuáles son las que más discriminan? Agua y grasa. ¿De acuerdo? Son las dos variables que son más distintas entre los grupos. Si yo ahora represento
si represento el gráfico, mirad, yo digo, voy a explicar cómo hago este gráfico. Voy a representar frente al agua y la grasa los puntos. Y además quiero pintar dónde está el centro, el centroide. ¿De acuerdo? Pero para distinguirlo un poco, cuando tengo miles de puntos esto no se puede hacer, pero para distinguirlo un poco voy a poner, en lugar del punto como tal, en lugar de un punto, pongo el nombre del animal. ¿De acuerdo? Y además cada uno en un color, cada grupo en un color. Bien, pues mirad, hago lo siguiente. Plot. Touch mamífero es para que quede ahí y no tengamos que estar poniendo mamífero, dólar, agua. Mirad. Aquí estoy diciendo, plotea usted el agua frente a la grasa. La nube de puntos. ¿Qué tipo de punto me va a escribir? Dice, no me lo pinte. No, sin pintarlo. Entonces me va a decir, ¿cómo que sin pintarlo? ¿Sin pintarlo? Me va a dejar en su... vamos a llamarle... en su memoria va a estar que ahí hay un punto, pero no me lo está pintando. ¿Por qué no quiero que me lo pinte? Porque voy a reescribir sobre ese punto. ¿De acuerdo? Este es el título. El que quiera ponerle. Y ahora le digo, oiga, en los puntos formados por agua y grasa, ahí en esos puntos, que antes he dicho que no pintaba nada, porque si aquí no pongo nada me va a poner un punto. Y si le añado esto, ahora me va a escribir sobre ese punto un texto. Con lo cual se me va a liar. No quiero que escriba nada. Y mirad, le digo, ahí escriba usted las etiquetas de los nombres. El tamaño, vamos a ponerlo que no sea muy grande, 0,6. Por defecto es sex igual a 1. Si lo queréis más pequeño cuando lo veáis, reducirlo con sex. ¿Que sale muy chico y lo queréis más grande? Pues sex igual a 1.3. 0.6 es que coge el 60% del tamaño que tiene por defecto. ¿Vale? Sí, pregunta. Cuando ha hecho el LM de agua con factor, ¿quién te compara agua con todo? No. La media del agua en el grupo 1, ¿no habíamos montado 3 grupos? La media del agua del grupo 1 con la media del agua del grupo 2 con la media del agua del grupo 3. Eso es lo que me está haciendo. Media del agua. ¿Vale? Bien. Y aquí, y además, digo, y ahora además quiero que me pinten los centros. El centro lo habíamos llamado, los centroides lo habíamos llamado centros. Pues esto es lo que quiero. Y con los colores correspondientes. Me va a aparecer 1, 2, 3. ¿Cuál? El de centros, porque me dice que las dimensiones son hipotéticas. ¿Las dimensiones? Pues... Mira cómo has hecho centros, que ahí sale de dos formas. Puede ser. Una funciona y con otra no. Claro. Puede ser. Claro. Porque centro tiene que quedarse con la matriz. Si no, es una lista y lo tiene que etiquetar de otra forma. ¿Vale? Sigamos. Bien, pues ya está. Aquí tenéis la gráfica. Este tipo de gráfica se puede hacer cuando no tengo un conjunto de datos muy grande. Cuando tengo un conjunto de datos muy grande, bueno, pues los puedo pintar los colores y ya está, ¿no? Por ejemplo, y no etiquetarlo de ninguna manera, ¿no? El centro también sí lo puedo pintar, si quiero, ¿no? Pinto un centro gordo, ¿no? Bien.
el apartado 4 y el 6 y el 7 lo hacéis ustedes porque es lo mismo, pero con eso como ejercicio. Vámonos al ejercicio 2. Problema que aborda el ejercicio 2. Lo mismo que teníamos, pero para para una distancia de Gower. Es decir, cuando tengo factores, cuando no solamente tengo variables numéricas, sino cuando tengo variables binarias o variables tipo factor, tipo cualitativa, tipo nominal. Aquí vamos a ver un ejemplo. Aquí aparece lo que era cómo se definía la distancia de Gower. La distancia de Gower, básicamente, era una media ponderada, aquí, una media ponderada, los deltas son los pesos, que son generalmente ceros o unos, de una distancia entre los casos basada solo y exclusivamente, cada uno de ellos, basada solo y exclusivamente en una de las variables. Por ejemplo, si la variable es binaria, tiene la enfermedad, no la tiene, pues entonces la distancia puede ser 0 si son iguales, 1 si son distintos. Que la variable es tipo ordinal o de escala o numérica, bueno, pues aquí tenemos todas estas posibilidades. Normalmente las numéricas que hacemos, pues la trasladamos a una especie de rango. Máxima diferencia entre ellos, en términos, diferencia en términos absolutos en relación al total. ¿Por qué hago esto? Porque así la medida de discrepancia o de disimilaridad siempre va a estar entre 0 y 1. Como todas las variables están como todas las D está entre 0 y 1, y luego hago una media ponderada, eso quiere decir que la medida final de disimilaridad de Gower o distancia de Gower va a estar entre 0 y 1. ¿De acuerdo? Siempre. 0, los dos individuos son iguales. 1, son totalmente distintos. Los más distintos. ¿De acuerdo? Bien, no obstante, hay otro aspecto que hay que tener en cuenta. Que es, hay en algunos casos, por ejemplo, cuando las variables son numéricas con valores grandes, a veces lo que se hace es transformarlo previamente en aplicarle el logaritmo. Porque si no, puede quedar con muy poco peso. Y me podéis decir, ¿y cuándo se hace? Esto es a criterio un poco del investigador. Oye, ¿cómo marcamos estas distancias entre individuos? Nosotros ofrecemos todas estas posibilidades y es el investigador, el especialista en el tema, el que nos tendrá que decir qué es lo que va a hacer, ¿vale? No hay una regla. Lo que sí se hace es estandarizar o bien de esta forma después de aplicar el logaritmo, ¿vale? Bien. Mirad, el conjunto de datos con el que vamos a trabajar es un conjunto de plantas, flores y demás que me dice que son, mirad, que tiene 8 variables. La primera variable es un factor binario, 0, 1, e indica si la planta puede dejarse en el exterior si hay frío y... Es decir, en invierno se puede dejar fuera, sí o no. Sí, 1, no, 0. V2. ¿Se puede dejar la sombra? Sí, 1. No, 0. No, perdón, ¿se puede dejar la sombra? No. ¿Necesita sombra? Sí, 1. No, 0. V3. Tubérculo. También binario. ¿Nace como... ¿Se genera a través de un tubérculo? ¿Sí o no?
El V4, ahora aquí pone asimétrico y ahora explico lo que es. No obstante, ya lo explicamos el otro día en la distancia de Gower, pero lo vamos a poner, lo explicaremos con detalle. V4, factor color, es nominal. Tengo 5 valores posibles. Entonces, un individuo, si son iguales, distancia 0, si son distintos, distancia 1. ¿De acuerdo? Otra variable que es ordinal, que es si crece en suelo seco, normal, húmedo, es decir, nivel de humedad necesaria para crecer. V6 también es ordinal y da el ranking de preferencia a gusto de alguien, de 1 a 18. V7 es la altura, escala del intervalo y es la altura, es la altura media de la planta. Y V8 la distancia en centímetros que deben dejarse de entre una planta y otra cuando lo estoy plantando sobre el terreno. Bien, mirad, aquí me dice que tenemos que aplicar la distancia de Gower, eso se consigue a través de la DAISY, en la orden DAISY, y dándole métrica Gower, pero en todo momento siempre le tengo que decir qué tipo de variable, qué tipo de ponderación o de distancia y de ponderación voy a proporcionar. Si es una especie de ratio, de razón de ordenación para una escala ordinal, y esto es la que tiene por defecto cuando aparece como escala ordinal, o sea, como una variable ordinal. Para variable cuantitativa, pues se le aplica el logaritmo. Y para las variables binarias, atender aquí, esto sí es interesante, porque es un poco... Las variables binarias, yo hasta ahora le he dicho peso 0, o sea, si tienen los dos iguales, vamos a suponer, 2 plantas que crezcan con tubérculo, distancia entre ellas 0, 2 plantas 0, esa distancia asociada a la variable tubérculo, ¿no? 2 plantas que ninguna de las dos crezcan por tubérculo, entonces la distancia entre ellos también es 0. Y cuando hay una que crece por tubérculo y la otra no, pues entonces la distancia es 1. Eso sería considerar lo más lógico, ¿no? La definición de distancia. Ahora bien, puede ser que el investigador nos diga, oye, que a mí me da igual, yo no quiero considerar como distancia como tal, como similaridad, el hecho de que dos individuos, de dos plantas no crezcan por tubérculo. Es decir, a mí me parece, me voy ahora a la definición de la fórmula, a mí me parece que yo debo tener en cuenta, y por tanto con el delta igual a 1, en caso de que los dos crezcan con tubérculo, y entonces aparece con una distancia igual a 0. Y en el denominador se va a tener en cuenta con esos deltas, esos pesos, ese peso igual a 1. O bien, pero el investigador dice, pero en el caso en el que ni 2 plantas no crezcan con tubérculo, es que eso yo ni quiero considerarlo. No lo voy a considerar como que son similares, son semejantes. Es decir, en este caso, este delta es igual a 0. ¿Qué quiere decir? Que no lo voy a considerar ese 0 aquí, que en un sumatorio es como si no se considerara, pero tampoco voy a considerar este peso. Luego, por tanto, no voy a dividir, ¿cuántas variables tengo? 8. No voy a dividir por 8, voy a dividir por 7.
Eso es un factor binario asimétrico, que cuando entre dos ausentes no se considera la distancia. ¿De acuerdo? Entre dos no tubérculos, quien dice no tubérculo también habla, nos dice, hay un momento que nos dice que también le utilicemos el factor invierno como simétrico. Pues, como asimétrico, pues, no se considera. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia entre factor binario simétrico y factor binario asimétrico. ¿Quién decide esto? El investigador. ¿De acuerdo? Yo, que sé si tiene... en definitiva, es una cuestión de qué importancia o qué relevancia le va a dar a usted al factor tubérculo, al factor... Eso es una cuestión que nosotros ofrecemos la posibilidad de que... es como cuando vamos a un bar y nos dice a la carta, hoy tenemos de tapita caracoles, yo no sé cuánto. Pues mire usted, tengo caracoles, pero si usted la quiere lo pide y si no lo quiere, pues no lo pida, ¿no? Pues esto es igual. ¿Quién decide? No decide, decide el investigador. Nosotros explicamos para qué sirve, nada más. Bien, pues aquí dice que utilicemos V1 y V3, tubérculo invierno, como asimétrica, la sombra como simétrica, V7 es ordinal, es decir, mirad, con esta orden lo tenemos. Cuando no digo nada, lo trabaja por defecto. ¿No? Calculo la matriz de distancia, tipo, mirad, le estoy diciendo, asimétrico la V1 y la V3, simétrico la 2. No tendría que decirlo, es asimétrico la 2, porque está por defecto, pero bueno, lo digo. De razón, vamos, de ordinal, la 7. La 8, haga usted la transformación logarítmica. La V5, bueno, como no le digo nada, lo va a trabajar como ordinal y punto. ¿De acuerdo? Y la V6 también, como no lo estoy diciendo, lo trabaja como ordinal. Como ordinal o como esté definida. Tenéis que mirarlo cómo está definida. Y entonces calculo la matriz de distancia y me sale la matriz de distancia. Una vez calculado, o de disimilaridades, una vez calculado esto, ¿qué hago? Lo mismo que teníamos antes. Me dice, ya tengo la matriz de distancia, aplicamos H-class. Aquí me dice que lo utilicemos con los métodos método del simple o del vecino más cercano y completo del vecino más lejano. Pues aquí tengo. Y si lo hago con el método completo es este. Yo veo quizá algo más, parece que el método completo es algo un poquito más ilustrativo. Aquí se vuelve un poco loco, ¿no? Pero bueno. Si me quedo con el método, ¿con cuál me quedo? Con el que sea interpretable. ¿Por parte de quién? Por parte, fundamentalmente, del investigador. Por ejemplo, si me quedo con el método completo, pues puedo pedir exactamente lo que teníamos antes, según el 12 y el 14, luego el 16 y el 17, así sucesivamente. Puedo dividir, por ejemplo, en 3 conglomerados. Si divido en 3, mirad, se me va a montar este y este. ¿De acuerdo? Puedo obtener los representativos. Aquí medias no tiene sentido, los centroides no tienen sentido, porque las variables son del tipo 0,1, ¿no? En el grupo 1 tengo 5, en el grupo 2 tengo 5, en el grupo 3 tengo 8, y estos son los casos de cada uno de ellos. Y aquí, otra forma de ver cuáles son. Coeficiente de aglomeración.
el coeficiente de aglomeración, si os acordáis, esto lo proporciona la función Agnes, que hace la aglomeración, le damos la matriz de distancia. Agnes también se le puede dar la matriz de datos, ¿no? Pero en este caso ya le damos la distancia porque la tenemos. El método simple, pues sería esto. Y mirad, entre otras cosas, saca, aunque está aquí, ¿dónde la tengo? ¿Dónde la...? No sé cuántos números de objetos, métrica, similaridades, número de unión métrica, ¿no está aquí? Aquí, coeficiente de aglomeración me saca 0,31. Esto era mucho mejor cuanto más cercano a 1. 0,31 es más bien bajo. Eso quiere decir que es una mala agrupación. Sí, no obstante, se lo puedo pedir. Deme usted el coeficiente de aglomeración. 0,31. Vamos a hacer lo mismo para el método completo. ¿Vale? Y mirad, esto sale 0,65. Ya este es más aceptable. Es decir, que la agrupación que hemos obtenido a través del método simple es bastante peor que la agrupación que hemos obtenido a través del método del vecino más lejano, ¿no? Del método completo. ¿De acuerdo? Aquí tenemos las alturas de las uniones y aquí lo que se llama el gráfico de silueta, cómo se van uniendo. No obstante, ya veremos. No. Este es el gráfico de silueta, pero vamos a ver más adelante en qué consiste con más detenimiento. Mirad, esto es el corte y también le puedo poner que me lo pinte, ¿no? Como el rectángulo. ¿De acuerdo? Vale. Obviamente me quedo con el 0,65. Bien, otro trabajo. Dice, el conjunto de datos, esto es una medida estandarizada de la fertilidad, indicadores socioeconómicos para 47 provincias de Suiza de habla francesa en 1888. Y ahí está una medida estandarizada de fertilidad, el porcentaje de hombres ocupados en el sector agrícola, el porcentaje de reclutas que reciben calificación alta, el porcentaje de reclutas que alcanzan un nivel superior a la educación primaria, el porcentaje de católicos y la tasa de mortalidad infantil. Estos son datos de estos históricos que se utilizan típicamente en los libros, porque son datos del año 1800 y pico, ¿no? Bien, mirad. Cargo los datos. Aquí están los nombres. Ya viene, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 variables, cada uno, y cada uno está etiquetado con el nombre de la región. Y entonces me dice, realizar un análisis conglomerado de centros móviles, K-medias. Para hacer K-medias, pero además me dice, mire usted, tiene que hacer K-medias, pero como los puntos medios, los puntos iniciales, utilice usted como puntos iniciales los puntos medios de un análisis clúster obtenido a través de un método jerárquico. Eso es lo que me está diciendo. Es decir, hago el clúster jerárquico con la función hclass, meto la matriz de distancia, que en lugar de salvarla, pues automáticamente aquí pongo la matriz de distancia, son todas numéricas, por tanto, por defecto es la euclidia. Esto sería, mirad, aquí ya no está tan claro, me dice 3 grupos, aquí ya un poco más complicado de verlo, pero bueno, me dice 3 grupos, y entonces obtengo los centros de los grupos. Los tengo con esa orden para aquello de, luego de pintarlo y me queda con una matriz y demás. Estos serían los grupos, los centroides. Bueno, pues esto es con los que tengo que utilizar como puntos iniciales en el procedimiento de K-medias. Bueno, pues orden K-medias.
conjunto de datos, centros, si no le digo nada, lo utiliza por defecto, no sé, ahora mismo si lo hace aleatoriamente, coger los 3 primeros, un número máximo de iteraciones que nosotros nos vamos a atacar. Hay 3 tipos de algoritmos muy similares. Nosotros no hemos entrado con detalle a ver cuáles son, pero nos quedamos con el que está por defecto. Son muy similares. Bien, mirad. Orden, K-medias. Conjunto de datos, Swiss. Centros, los puntos iniciales, ¿no? Lo que yo he llamado centro. Todo lo demás por defecto. Y saca K-medias. Con 3 clústeres. Y une uno de tamaño 20, otro de 16 y otro 11. Esto será la media de los clústeres, no de los iniciales, sino de los finales. ¿De acuerdo? Punto final. Donde se asigna a todas y cada una de las 50 y tantas, es que no sé más cuántos eran, 50 y tantos todavía. 47. Pues todas y cada una de las 47, ¿dónde están? Aquí hay un 2, 3, 4, 5, 6. Y hay un 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 por 6, 48. Falta una. ¿Vale? No, falta una. 47. ¿A qué grupo pertenece cada una de las regiones? Luego saca suma de cuadrados dentro de los grupos. Esto es importante, porque me da también una medida de la suma de cuadrados dentro de los grupos, partido por la suma de cuadrados total. Bien, yo voy a hacer una cosa. Uy, ¿y por qué me pone a mí? Yo no quiero que me vea a mí. Yo necesito... Esto no es esto. Yo no quiero... Vamos a ver. Esto era P. Uno. No me mueve. Ahora. Bien. Vamos a ver. ¿Os acordáis de lo que hemos visto del Tejanova ese? Cuando tengo... que no le he dado a compartir todavía. Ahora. ¿Os acordáis? Esto tiene un problema, esta cámara. Y es que uno cada vez... Y esto, en el espejo esto no se lo ve uno, ¿sabes? Uno ve esta parte de aquí y dice, ¿cómo se me mantiene el pelo? Pero esta cámara es una chivata de castaña, ¿no? Pues te enseña la coronilla. Bien. Vamos, que la autoestima, sale uno de aquí con la autoestima por los suelos, ¿no? Vamos a ver. Si os acordáis de la suma de cuadrados, cuando yo tenía una variable, vamos a llamarle una variable, y teníamos 3, por ejemplo, voy a hacerlo con 4 grupos. Con 4 grupos, si yo quiero comparar, vamos a suponer que esto sería media mu 1, mu sub 2, mu sub 3, mu sub 4, la media. Si yo lo que quiero es comparar esto, mu sub 4, lo que hacemos es, de cada grupo tenemos una muestra,
no se ve mejor. Si me salgo que no se ve, avisarme. Os tengo una muestra, vamos a llamarle I sub 1, 1 hasta I sub n, n sub 1. Del grupo 2, I sub 2, 1 hasta I sub 2, n sub 2. Y así, el grupo 4 sería I sub 4, 1 hasta I sub 4, n sub 4. Aquí tengo una media. Vamos a ponerlo así. Aquí tengo una media. Y aquí tengo su correspondiente media. ¿De acuerdo? Yo rechazo la hipótesis nula esta cuanto más distintos sean estas medias. Porque eso, como cada una de estas, serán estimaciones de Lammon cuanto más distintos sean. Globalmente, nosotros tenemos una media global, vamos a ponerla así. Entonces existen lo que se llama la suma de cuadrados entre los grupos. Vamos a ponerlo así, que es la suma desde j igual a 1, en este caso hasta 4, de i sub j punto media menos i punto media al cuadrado. Vamos a multiplicarlo cada uno por el número de observaciones que tengo. Esa es la suma de cuadrados entre. La suma de cuadrados dentro de los grupos sería esto. La diferencia de cada individuo con respecto a la media de su... lo he puesto I sub IJ y no debería ser I sub IJ, debería ser JI. ¿De acuerdo? ¿Vale? Suma de cuadrado dentro de los grupos. La suma de cuadrado total es la suma en J, desde 1 hasta 4, de la suma en I, desde 1 hasta N sub J, de cada individuo menos la media global. Y se sabe que esto más esto sale igual a la suma de cuadrado total. Esta es la descomposición ANOVA del modelo, de los modelos de análisis de la varianza de un factor. Bueno, pues, ¿qué me está proporcionando ahí? Yo aquí no tengo una única variable, ahí no tengo una única variable I, tengo varias variables. Pues me va a proporcionar la suma de cuadrados dentro, que me interesa que sea muy pequeña, perdón, muy grande, muy pequeña respecto del total. Porque si la suma de cuadrados dentro es pequeña respecto del total, quiere decir que la suma de cuadrados entre respecto del total es grande. Y por tanto, las medias son de entre los grupos son muy distintos. Y por tanto estoy separando muy bien. ¿De acuerdo? Bien, pues una vez que hemos visto esto, voy a volver ¿a dónde estábamos? Mirad lo que me da. Suma de cuadrados entre partido por el total.
Esto que me está dando es la suma de cuadrados dentro, que me interesa que sea no muy grande, y lo que sí me interesa que sea grande es esto. Es decir, un 80% quiere decir que la variabilidad total prácticamente se explica por la variabilidad entre los grupos. Y por tanto, estoy haciendo una buena, no está nada mal la clasificación. ¿Vale? Eso por un lado. Por otro lado, bueno, aquí me sacan los clústeres, los centros, el número de individuos por grupo, el tamaño de los grupos, es lo mismo. La suma de cuadrados totales de la suma para una variable más la de la otra variable más la de la otra variable hacía el número de variables que teníamos, que era 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿De acuerdo? La suma de cuadrados dentro de los grupos. Y el total de la suma, mirad, 599 más 6.000, la suma de estos tres valores, sale esto. Aquí. La suma cuadrado entre, y aquí para que veáis cómo la suma de cuadrado total es la suma de cuadrado dentro más la suma de cuadrado entre. ¿Ves? Sale 0. Para que, esto es simplemente para que lo veamos. Bien. Y me interesa que sea muy grande la suma de cuadrados entre los grupos, porque eso quiere decir que estoy rompiendo los grupos, separando los grupos bien. Aquí me dice que lo mismo que decíamos antes, cuáles eran las variables que más discriminaban. Estoy haciendo exactamente lo mismo y aquí las que más discriminan son el nivel de catolicismo y la agricultura, básicamente. Y hago la misma representación gráfica. ¿De acuerdo? Alguien está preguntando, ¿no? Ah, no está preguntando nadie. Perfecto. Venga. No ha preguntado nadie, ¿no? Vale. Si alguien quiere preguntar, nada más que tiene que abrir el micrófono y preguntármelo, ¿eh? Bien. Esto lo hacéis ustedes. Ahora ya, porque es exactamente igual. El 15, la tercer apartado, lo hacéis ustedes. ¿De acuerdo? ¿Vale? Sigamos. Este es el de las K-medias. Bien. Ejercicio 4. También lo vais a hacer ustedes. Esto, para que veáis el potencial de esto. Esto es, leo, que para eso necesito estas librerías que son un poco extrañas. Leemos una imagen, en una foto. Lo que estoy leyendo es la foto de este mono, de este mandril, ¿vale? Yo voy a leer esta foto. Lo transformo a píxeles de 500 y pico por 500 y pico. Y dentro de cada píxel veo cuánto, la paleta de color, RPG esta, ¿no? Y una vez que yo tenga eso, vamos a hacer un análisis clúster de todos y cada uno de los 500 y pico, de los 500 por 500, de los 25.000 y pico de datos que tiene esta imagen. Y determinamos el centroide de los grupos. Y en función del centroide de los grupos, a todos lo pintamos lo mismo. O sea, pintamos en función a ese centroide. Bueno, pues mirad, esto para que juguéis, ¿no? Para que veáis un poco el potencial. Si yo hago con 2 grupos, me sale este. Si doy con 5 grupos, mirad, ya el mandril me sale, con 10 grupos, mirad cómo me sale. Prácticamente la foto. ¿Pero qué he conseguido? Pues hemos conseguido reducir considerablemente el número, es decir, los datos.
y por tanto el tamaño el espacio de memoria que me ocupa el fichero como tal. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien. Pero ya os digo, esto es jugar ustedes porque tampoco es una cosa. Otro ejemplo, dice, el conjunto de datos agricultura de la librería Cluster contiene el Producto Nacional Bruto per cápita y el porcentaje de la población que trabaja en la agricultura en cada país perteneciente a la Unión Europea en 1993. Estos son 6 o 7 conjuntos, vamos, un conjunto de datos muy pequeño. Lo leo, podéis mirar, y lo que estoy midiendo, lo que se le está midiendo es una variable que es el Producto Nacional Bruto per cápita y el otro la población, el porcentaje de población que trabaja en la agricultura. Y mirad los países. Aquí está. España, Irlanda, Portugal, Grecia. Aquí tengo Reino Unido, Italia, Holanda, Francia, Bélgica, Alemania, Luxemburgo y Dinamarca. ¿De acuerdo? Eran los primeros países que estaban en la Unión Europea. Bien. Y estos 4 entraron luego. Y este estudio se hizo fundamentalmente para determinar, entre otras cosas sirve para determinar, se hizo un poco antes de la unión monetaria en el euro. Bien, dice, realizar una partición mediante el método de los K-medoides. Los K-medoides, aquí están. Es como las K-media, pero en lugar de los puntos representativos, los centros, el punto representativo es un punto de los observados, ¿no? Y aquí tenéis la función que tratamos de minimizar y cómo se determinan esos medoides iniciales y demás. Esto no me paro porque todo esto está incluido en teoría, ¿vale? Dice, ¿cómo se obtiene en R? Con la orden PAM. ¿Qué le tengo que dar? Le tengo que dar la matriz de datos, el número de grupos que quiero. También le puedo dar una matriz de distancia ya de antemano. Porque si no le doy una matriz de distancia, le tengo que decir cuál es la métrica, que por defecto es la euclidia. Pero yo le puedo dar la matriz de distancia, por ejemplo, una distancia de disimilaridad tipo de Gauss. ¿De acuerdo? Porque no necesita puntos representativos calcular los centroides. Los puntos representativos son los originales. Y lo que nos aporta, eso, es decir, y todo lo trabaja con la matriz de distancia. No necesita, por tanto, recalcular centroides ni nada. ¿Vale? Cosa que en el de las K-medias sí, este no. Eso también significa que este se podría trabajar, ya os digo, con una disimilaridad. Bien. Se puede estandarizar, bueno, todo. Bien. Lo hago la orden. Quiero 2 grupos. Estoy diciendo 2 grupos. No sé si me está pidiendo en K igual a 2. Le aplico como todo lo demás es por defecto, pues ya está. ¡Pam! Y entonces, mirad todas las cosas que me sacan. Vamos a ir viendo, estrujando, exprimiendo un poco las cosas que proporciona. Resumen. Aquí tengo un resumen, pero yo el resumen que vamos a ir viendo cosa a cosa. Primero, los medoides, ¿cuáles son? Dinamarca y Portugal. Saca D, P y las variables. ¿De acuerdo? Esos son no los centroides, sino los puntos representativos, es decir, serían los centroides, lo que juega el papel de centroide en el caso de
del método de los medoides, que es, y se le llama medoides. ¿Vale? Medoide, yo de verdad, yo no, una traducción, la gente está la traducción al castellano, pues se la ha llamado medoides, pero sabéis que es un nombre un poco feo, ¿no? Pero bueno. ¿Cuáles son? El 3 y el 11. Aquí. Para que veáis que, digo, espérate, vamos a verlo a ver si coincide. Aquí están. Dinamarca y Portugal. ¿Dónde está cada grupo clasificado? Bélgica en el grupo 1, Dinamarca en el grupo 1, Alemania en el grupo 1, Grecia en el grupo 2, España en el grupo 2, Francia en el grupo 1, Irlanda en el grupo 2. Bueno, la división esta que habíamos visto prácticamente en el gráfico. ¿Vale? Obviamente, para conjuntos de datos de este tipo no hace falta hacer un análisis de conglomerado, pero uno utiliza esto con conjuntos de datos pequeñitos para que lo visualicéis, para que veáis cómo funciona esto y que funciona bien, ¿no? No porque para esto no haría falta casi, para esa nube de puntos no hace falta un análisis de conglomerado, ¿no? ¿Cuáles son las funciones objetivos que estamos minimizando, ¿no? Esa es la distancia de... Bueno, eso es lo que está ahí. Pero... ahora, esto sí es importante, ¿eh? Esto sí es importante. Tamaño del clúster, disimilaridad, diámetro y separación. Mirad, para cada grupo me va dando tamaño, número de casos dentro de cada grupo. Máxima distancia, es decir, ¿cuál es la máxima distancia entre dos casos dentro de ese grupo? En el grupo 1 la máxima distancia es 5.4. En el grupo 2 la máxima distancia es 7.4. La máxima distancia posiblemente sea entre Dinamarca y Reino Unido, en el grupo 1. En el grupo 2 es entre Grecia y España. Como veis, el grupo 2 es muy disperso. ¿De acuerdo? Muy disperso. Y sin embargo, el grupo 1 está más, y sobre todo a través de la variable i, bastante más agrupado. ¿De acuerdo? ¿Vale? Esa es una interpretación que debemos hacer de esta parte. Luego me proporciona también distancia media. ¿Cuál es la distancia media entre todos los pares posibles dentro de ese grupo? Como veis, la distancia media del grupo 1 es 2,8 y la distancia media del grupo 2 4,2. Esto me permite ver que el grupo 1 está mucho más agrupadito, mientras que el grupo 2 está más disperso. El diámetro. El diámetro es la máxima disimilaridad entre dos casos. ¿De acuerdo? Antes yo estaba diciendo mal. Este máximo es con respecto al medoide. Claro, estaba yo. Este máximo, vamos a ver, el medoide era Dinamarca, ¿no? Claro. Yo he dicho, la máxima dará entre Reino Unido y Dinamarca. No. Vamos a ver. El primero que me da que es la distancia es entre el medoide, que era D, y
y un punto de ese grupo, que en este caso sería Reino Unido. El medoide del segundo grupo era P. La máxima distancia posiblemente se dé entre E, España y Portugal. Ahora, ¿qué es el diámetro? El diámetro es la distancia entre Grecia y España. La máxima distancia entre dos. ¿Cuál es el diámetro de este grupo? Entre Reino Unido y Dinamarca. ¿Vale? Eso es lo que está dando aquí. Lo había leído yo mal, o por lo menos creo que lo he contado mal. Máxima distancia es máxima distancia respecto del medoide y diámetro es la máxima distancia entre cualquiera dos puntos de un grupo. Y luego está la variable separación, que la variable separación no es ni más ni menos que la variable separación es la mínima distancia entre dos individuos, uno de un grupo y otro del otro grupo. ¿De acuerdo? Esta sería... ¿Qué me interesan? Diámetros pequeños, separación grande. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que estaríamos muy bien clasificados, muy bien agrupados. Tanto es así que etiquetan los clústeres de tres maneras posibles. Cuando el diámetro es más pequeño que la separación, dice que el clúster es el no va más. Lo etiquetan con un L estrella. ¿De acuerdo? Si no se consigue eso, al menos, si cada caso del clúster, la máxima disimilaridad entre I y otro caso del clúster es menor que la mínima distancia entre I y cualquier observación de otro clúster. Es decir, todos los casos deben estar más cerca de todos los casos de su grupo, más cerca que de cualquier otro, de otro grupo. Si eso le llamo L, no es L estrella, porque L estrella es lo más guay del mundo, ¿vale? Pero le llamo L. Y cuando no se verifica ninguna de las dos cosas, pues digo, pues no es ni L ni L estrella. Lo ideal que sería L estrella, que no L. En nuestro caso, ninguno son ni L ni L estrella. ¿Vale? Aquí tenemos la matriz de disimilaridades o de distancias. Y ahora vamos a representar el gráfico de silueta que yo os dije que teníamos que ver. Vamos a ver. Vámonos a un caso, ¿vale? Esto es importante, porque además es muy intuitivo. Y me da una medida de mi capacidad de clasificación que hemos hecho. No solamente globalmente, sino para todos y cada uno de los individuos. Y además veréis cómo se puede interpretar, ¿vale? Mirad, vamos a ver. Vamos a coger un caso, uno. Y el primero. Y voy a definir cuál es la distancia media de ese primer caso a los individuos de su grupo. ¿Vale? Y voy a medir cuál es la mínima distancia de ese caso a los otros clústeres. En particular va a estar en el clúster al siguiente más cercano, pero el mínimo. ¿De acuerdo? B es el mínimo de la distancia de ese caso con respecto al resto de los individuos que no están en su grupo. Y montamos este cociente. Mirad.
B menos A quiere decir, es la diferencia, ¿a mí qué me interesa? Que A sea prácticamente cero. ¿Por qué? Porque quiere decir que la distancia media de I a los casos de su clúster es muy pequeña. Y que B sea muy grande. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que la mínima distancia de ese individuo a individuos que no están en su grupo es muy grande. Me interesa B muy grande, A muy pequeño. Si yo lo defino así, pues va a tomar valor entre -1 y 1. Lo normal es que siempre sea positivo, pero yo puedo hacer una agrupación. Para cualquier agrupación que yo haga, eso va a tomar siempre valor entre -1 y 1. ¿De acuerdo? ¿Qué me interesa? Muy, muy cercano a 1. Porque eso significa que A será 0 y o que la diferencia prácticamente va a ser cercana a B. Lo que no me interesa es que sea igual a -1, porque entonces que esto es una barbaridad. Si es 0 es que esto es un caso que está... Hombre, que en algún sitio lo tengo que meter, pero que no va a estar muy bien clasificado. Obviamente, si es -1, eso está erróneamente clasificado seguro. ¿De acuerdo? Bien. Pero esto lo hago para el caso 1 y lo puedo hacer para el caso 2 y lo puedo hacer, es decir, para todos los casos. Si yo lo hago para todos los casos, un grupo, es decir, y esto es una medida de lo bien clasificado que está ese caso, que toma valor entre -1 y 1, pues entonces la media de todos los casos de un grupo será una medida de lo bien clasificado o agrupado que está ese grupo. Y entonces puedo calcular las medias o lo que se llama la anchura media de silueta de cada clúster, de cada grupo, o la media global de todos los casos. Es decir, tengo una media de las agrupaciones cercana a 1. Eso quiere decir que está muy buena. La media no está cercana a 1, pero tengo un grupo prácticamente con su media igual a 1 y otro grupo con una media muy pequeña. ¿Dónde está el problema de la agrupación? En ese grupo, no en el primero, que están todos muy bien, magníficamente agrupados. Por ejemplo, voy a pintarlo aquí. Es que cuando lo pinto... Venga, lo voy a pintar. Vamos a compartir. Bueno, aquí pizarra. Vamos a pintarlo aquí y así no, que quizás sea más rápido. Mirad, si yo tengo un grupo aquí y esto, ay, no me pinta. ¿Por qué no pinta? Cuando yo señalo, no pinta esto. Yo, ¿de color? No, ya, pero ah, ¿que he puesto en blanco? No, sí. Venga, aquí. Un punto, otro punto, otro punto, otro punto, otro punto, otro punto, otro punto. Otro punto. Vamos a suponer que esto es un grupo, ¿vale? Cada cosita ahí es un... Espérate, esto no hay forma. Bueno, otro punto. Y ahora después tengo el otro grupo, que es uno aquí, otro aquí, otro aquí y otro aquí. Se me pueden montar dos grupos. Este grupo por un lado y este otro grupo. ¿De acuerdo? La silueta media de este grupo será muy pequeña. La silueta media de este otro grupo será muy grande. El problema que yo tengo es que la agrupación que yo hago va a estar regular, pero está regular por culpa del grupo azul, no del grupo rojo. ¿Vale?
Eso lo puedo medir. ¿Cómo se mide? A través de la silueta asociada a cada punto, la silueta asociada a cada... Más aún, mirad, vamos a suponer que yo tengo un punto rojo aquí. La silueta del grupo no es muy buena por culpa de este punto. ¿De acuerdo? O sea, es un poco... ese tipo de lectura se puede hacer. Bien, pues vamos a... Vale. Bien. Pues esto, a ver qué pasa. Esto nada, escape. Ahora, yo creo que lo estáis viendo, ¿no? Ven. Bien, pues mirad, más aún hay una lectura que es esta. Hay un criterio que es cuando estamos entre 1, 0, más de 0,7, pues una estructura fuerte. Cuando esto, ¿vale? Pues mirad, aquí me está dando la silueta de cada caso, la silueta de la media de los grupos. En el grupo 1 tengo 0,70, el grupo 2 0,47, muy pequeño. La media no es muy buena globalmente, que es 0,63, pero la culpa la tiene el grupo 2. Pero mirad lo que pinta, ¿vale? Y aquí tenemos la silueta. Mirad, el grupo 1 está pintándome el nivel de silueta en el eje vertical, ahí horizontal. ¿De acuerdo? Obviamente, el que tiene mayor silueta de ambos grupos es el medoide, Alemania y Portugal. Pero después, mirad cómo va bajando, ¿no? ¿Cuál es el que está peor representado dentro del grupo 1? Italia, con un nivel de silueta aproximadamente de 0,5. ¿Cuál es el que está peor representado del grupo 2? España. ¿Por qué? Porque es que España lo mismo podía estar en un grupo que está en el otro, prácticamente. ¿De acuerdo? La media, el 0,71, aquí tenemos 0,71 y 0,48, la media de los medoides, la silueta media de cada uno de los dos grupos. Y esta, la 0,63, el global. ¿Estáis viendo? ¿Vale? ¿Veis cómo se interpreta este gráfico? Bueno, y esto haciendo la misma pintura, pero con los medoides. Es que, mirad, Italia y España podían en un momento determinado estar casi juntos. ¿De acuerdo? ¿Vale? Eso es un poco... pero bueno. Tanto es así que os acordáis qué países han tenido problemas. Para que veáis que esto es un estudio de los años 90 y ya adelantaban, 90 y tantos, 97, 98, ya adelantaban cosas que podían ocurrir. Cuando nos unimos al euro, ¿qué países han tenido problemas? Porque no se han puesto las condiciones adecuadas para no tenerlo. Nos unimos y ya está, ya estamos unidos. ¿Qué países han tenido problemas con el tema de la deuda hace unos 7, 8, 9 años? Primero, Grecia. Después empezó Portugal. Después fue Irlanda. Y ya por último entró España e Italia.
Italia ha sido el último, pero también tuvo problemas con la deuda, que tuvo que entrar. Cuando entró Italia, España e Italia, es cuando ya la Unión Europea se asustó y fue cuando empezó a ayudar adecuadamente. Pero al principio no. Lo estaba detectando. Esto simplemente Producto Nacional Bruto y porcentaje de gente dedicada a la agricultura. Son esas dos variables nada más. Si hubiéramos puesto bastante más variables, que se hizo, pues hubiera detectado mucho mejor. ¿Vale? ¿De acuerdo? Las estadísticas, las matemáticas, de visualizar problemas que están ahí, ¿no? Y que no nos damos cuenta. Bien, sigamos. ¿Se puede mejorar la solución? Mirad, aquí he puesto 2, para acá igual a 3, 7, mirad. Yo la mejor solución sería por aquel que tuviera mayor silueta media, ¿no? Bueno, pues hacemos lo mismo, por ejemplo, para 3, 4, 5, 6, 7 grupos, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grupos, y mirad, lo estoy haciendo, y esto es una función que después de hacerlo, yo lo único que digo es, no, mire usted, yo nada más que quiero que me dé la silueta media. Y aquí tenemos la silueta media para K igual a 2, K igual a 3, K igual a 4, a 5, a 6 y a 7. Mirad, con K igual al final, no, 2 grupos. ¿Veis? El máximo, no obstante, mirad, lo hemos pintado, está ahí pintadito. El máximo es para K igual a 2. ¿Vale? Bien, pues eso ha quedado pendiente un par de apartados del ejercicio 1 y el ejercicio 4, ¿no? del mandril. Bueno, pues y haciéndolo. En casa también. Y terminamos hasta y media en jugar con eso y preguntarme las dudas que os vayan surgiendo. Es que yo pensaba hacer el 6 y 7, que son muy rápidos, pero el otro día no me dio tiempo. Y entonces para que los dos grupos estén iguales, ¿no? ¿Vale? Aunque, un momento, ¿el examen qué día es? 15, un grupo y el otro es 19. De práctica todavía. Bueno, pues, pero las prácticas es la semana siguiente, luego da igual, ¿no? Aunque no. Que no pasa nada con que lo veamos, terminemos el ejercicio 6 y 7 el viernes que viene, digo. Entra hasta aquí. ¿Vale? Venga, pues a jugar, y si tenéis alguna duda me lo preguntáis. Espera, Rocío abre, pero de teoría me lo pregunta luego. Aquí estamos para jugar esto. O cuando termine, yo no me importa quedarme en clase. Un momento y yo te lo resuelvo. Rocío. Tengo una duda, por ejemplo, en el ejercicio 2, el apartado 2. Al ver las uniones que se van produciendo. Sí. Más abajo. Vale, ahí no me queda claro cuando se va poniendo menos 12, menos 14, que se van uniendo los elementos 12 y 14, menos 10. Espera. Es más rápido, yo te lo explico. Un símbolo, el símbolo menos, indica que estamos hablando de casos. Cuando no tengo el símbolo menos, indica que estoy hablando de pasos de la iteración, el paso correspondiente. Por ejemplo, en el paso número 6,
paso número 6 se une el individuo 11 con el grupo que se ha montado en el paso 1. ¿Te has enterado? Vale. ¿Lo entiendes ahora? Sí, y cuando son los dos positivos, Por se ejemplo, uniría el paso 8 con el paso 10, por ejemplo. Efectivamente. En el paso 15 se une el grupo formado en el paso 3 con el grupo formado en el paso 13. Claro, el del paso 13 estaban ya los grupos formados en el paso 6 y en el paso 9. Y entonces tienes que ir tirando para hacia atrás. Pero que en el paso 15 se unen los grupos que se han conformado en el paso 3 y el grupo que se ha conformado en el paso 13. ¿De acuerdo? Vale, de acuerdo, muchas gracias. Hay que... Rocío Moreno. Mi duda es sobre qué devuelve Silinfo aparte del valor S. Espérate, ahora ya que yo lo vea. Espera que yo lo vea. Silinfo, esto estaba aquí, ¿no? No, tema 5. Ejercicio 5. Me doy de clúster, objetivo, distancia, mira, esto es los individuos de cada... Esta pregunta es la que me estás haciendo, ¿no? Puedes abrir el micrófono si quieres. Vale, venga. Esto me saca para el primer grupo, que está formado por estos países, o sea, para el primer grupo, ¿cuál es la silueta de cada uno de los individuos? Y aquí me dice D, que era Alemania, me dice a qué grupo pertenece y cuál sería, de no pertenecer al grupo 1, cuál sería al otro grupo al que perteneciera. Pues aquí, como nada más que hay 2, sería el 2. Si tuviéramos 4 grupos, pues aquí me indicaría, pues pertenece al grupo 1 y su grupo más cercano, distinto del que está, sería el 3. Y a lo mejor Bélgica, pues tendría a lo mejor aquí el 2, ¿vale? Es clúster al que pertenece, si no perteneciera a este, ¿cuál es el segundo clúster más cercano? Y la silueta, ¿de acuerdo? Luego me proporciona la media de cada uno de los dos grupos, la silueta media del grupo 1, la silueta media del grupo 2. Y luego la silueta media de todos, es decir, la suma de toda esta columna que está aquí de valores, dividido por el número de observaciones que hay. ¿Te ha quedado claro? ¿Me he explicado bien? Sí, de acuerdo, muchas gracias. A ti. Venga, ¿más preguntas? Venga. Yo no me he enterado de cómo... ¿Está ahí? ¿Escrito en la pizarra? Pero que está en el ejercicio. Un momento. Voy a compartir la pantalla, ¿vale? No, voy a compartir la cámara. Vale. El ANOVA de un factor es, si yo hago este contraste de hipótesis,
bajo la hipótesis de normalidad, el estadístico F de Nedecorp o ANOVA que sale es la suma de cuadrados entre partido por los grados de libertad, que en este caso siempre es el número de grupos menos 1. ¿Número de grupos menos 1 o número de grupos? No, número de grupos menos 1. Partido o número de grupos. Es que ahora no recuerdo si es K o K menos 1. Partido por la suma de cuadrados dentro. Partido por sus grados de libertad, que son N menos K. Número de grupos. Esto, bajo hipótesis nula, es una F de Nedecorp con K menos 1, N menos K. Menos 1. No. Creo, ya trato de ponerlo bien. Ese sí estaba bien. Esto es K. Y esto es N menos K. Y esto es K. N menos K, creo. ¿De acuerdo? Entonces, si esto es muy grande, rechazo la hipótesis nula. Lo que le calculo es el p-valor. Lo que se hace es esto dicho, el contrastante de Esta hipótesis. Entonces, ¿qué te interesa en un análisis clúster? Que es rechazar la hipótesis nula. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que los grupos son distintos. Esto es para una variable. ¿Vale? Por eso, en la medida de los grupos que están haciendo, lo que hacemos es calcular, básicamente, nos da la suma de cuadrados dentro, pero no como F de Nedecorp, digo, lo que hemos visto, que proporciona para toda y cada una de las variables, ¿no? Pero el ANOVA es para una única variable objetivo, el agua. Lo hemos hecho primero con el agua, ya después dije, bueno, pues hago con esta orden, lo hago para las tres, ¿vale? Esto es de modelos lineales. Pues lo verá en su momento, lo verá, Esto es de modelos lineales. Bien, ¿alguna pregunta más? ¿El qué? Sí, pero aquí yo no estoy haciendo, aquí hay que hacer, para hacer esto es cierto si estamos hablando de que todos y cada uno son normales y además todos tienen la misma varianza. Pero da igual. Vamos a ver, yo no estoy haciendo ese contraste. Aquí, en ningún momento, pretendemos hacer ese contraste. Lo que sí sé es que de forma intuitiva solamente. Un contraste me permite, no una medida intuitiva solamente, sino me permite decir y afirmar con cierta probabilidad, midiendo la probabilidad de error, me permite afirmar una cosa. ¿De acuerdo? Ahora bien, yo aquí no estoy haciendo eso. Yo aquí no estoy en ningún momento hablando de contraste de hipótesis o no. Yo lo que sí sé es que está muy claro que cuanto más grande sea esta suma de cuadrados, es decir, cuanto más diferente sea estas medias, mejor están las agrupaciones hechas. ¿Qué me interesa? Que sea grande. Desde esa perspectiva es lo único que estamos viendo. Yo no estoy haciendo un análisis, yo no estoy haciendo un contraste de hipótesis. El análisis clúster no lleva asociado contraste de hipótesis ninguno. Es una técnica descriptiva. Yo no afirmo nada. Describo qué es lo que está pasando. Más o menos.
Tanto es así que me puede decir, ¿cuál es el mejor análisis clúster? ¿Cuál es la mejor técnica? Las K-media, las K-medioide, las de divisiva, jerárquica, aglomerativa. Depende. Se aplican distintas que pueda, que en función de los datos que tengo, pueda aplicar, pero no hay ninguna óptima. La óptima es la que resulte una agrupación que sea interpretable y válida para el científico que me lo ha encargado. Punto. Y que describa la situación lo mejor posible. ¿Vale? Obviamente, cuanto más separados estén los grupos, mucho mejor. Por eso el análisis de la silueta y eso está muy bien. ¿Vale? Bien. ¿Alguna pregunta más? ¿En casa? ¿Alguna pregunta más? Ninguna. Los de casa ya se han ido, no contesta ninguno. Bueno, Rocío Ruiz está ahí. Todo bien, todo bien, todo bien. Bien, bueno, pues nos vemos. Sara, nos vemos la semana que viene, ¿vale? Tú, si quieres me pregunta el... ¿Vale? ¿Cuál es la... No, dime. No, que me haga la pregunta de... Venga.